Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy especial, con un corazón conectado profundamente a la palabra de Dios. Ella es salmista y ha dedicado su talento y su voz a algo muy especial: cantar los salmos bíblicos y llevarnos a través de ellos a una experiencia de adoración auténtica y llena de significado. Acaba de lanzar un álbum precioso que reúne los salmos bíblicos y oraciones que nacen directamente de la palabra. Prepárate para un episodio lleno de profundidad, inspiración y un viaje hacia el corazón del Creador a través de los cantos del alma. Bienvenida, Eve Shira. Muchas gracias, Fanny. De verdad que es un placer estar aquí en tu programa con gente bellísima como tú y como tu audiencia. Y como tú. Gracias. Bueno, yo muy alegre de que estés con nosotros. Cuéntanos qué significa tu nombre, Eve Shira. Mira, mi nombre Eve Shira nació de un deseo profundo de agradar al Eterno. Cuando yo entendí que la adoración no solamente es cantar, porque sí, Dios nos da talentos y hay gente que canta muy bonito, pero la adoración es un estilo de vida, es como tratas a la gente, Wow. como tratas a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, como eres tú como persona, tú estás adorando a Dios. Y en mis oraciones yo le pedía al Eterno, yo le decía: Señor, yo quiero que mi vida entera sea una canción para ti. Qué lindo. No solo cuando me paro a ministrar en un escenario. Y entonces así nació, porque la gente que me quiere, la gente cercana a mí, me llaman Eve. Y en hebreo la palabra para canción es Shira. Entonces yo hice esta fusión, Eve Shira, que quiere decir la canción de Eve. Wow, qué lindo. Entonces, cuéntanos ahora cómo comenzó la idea de cantar salmos y oraciones en hebreo. Bueno, mira, Fanny, cuando tuve la oportunidad de visitar Israel por primera vez, por allá en el año 2017, y tuve el contacto con la música hebrea, no te puedo explicar lo que mi alma sintió. Wow. Fue como un despertar. Fue algo tan maravilloso que, aunque yo no podía entender las palabras que ellos cantaban, me ministraban los instrumentos, me ministraba la melodía, y cuando yo regresé de ese viaje yo ya no pude ser la misma. Yo comencé se me despertó un hambre y una sed por conocer las raíces originales de la fe, por conocer el contexto histórico, por conocer la cultura. Y yo decía, pero es que esta era la cultura de mi Mesías, de Yeshua, de Jesús. Entonces yo quiero conocerlo, y comencé esa travesía. Estudié el hebreo, no a profundidad, no lo hablo, pero empecé a estudiar las letras hebreas, su significado, su valor numérico, y empecé a descubrir que las palabras en hebreo tienen una profundidad que realmente se pierde en las traducciones. Es cierto. El que visita Israel tiene como una conexión espiritual es como caminar dentro de la Biblia. Así es. La Biblia se hace viva allá, porque tú llegas a un lugar y te dicen, mira, aquí fue donde Jesús dijo esto, y entonces tú entiendes realmente el contexto, no como uno lo lee en las traducciones, que a veces uno, o sea, cuando, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y uno leyendo aquí, uno se imagina que es el gallo el que hace kikiriki. Pero cuando tú vas allá y ves el contexto, resulta que gallo se le decía a uno de los sacerdotes, los Cohen, que empezaban a llamar a la gente para venir a adorar. Ellos empezaban a cantar y le decían el gallo. Oh, wow. Entonces queda uno como, wow. Claro, y también cuando te explican lo que es el hoyo de la aguja. Ah, sí. Cuando dice Jesús que ni un camello entrará
por el ojo de una aguja. De una aguja. Y uno siempre decía, pero ¿cómo eso no tiene sentido? ¿Cómo un camello va a entrar por el ojo de una aguja? Y es una puerta que hay allá que le llaman la aguja, que el camello se tiene que arrodillar para pasar por allí. Entonces, cuando nosotros no conocemos el contexto histórico, vamos a cometer muchos errores en la interpretación de la palabra. Así es. Cuéntanos algún milagro que el Señor haya hecho allá cuando tú estabas en Israel. Ay, Fanny, mira, yo recibí el milagro más maravilloso y fue en mi segunda visita a Israel, que fue en el 2019. Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, después de que yo vine y comencé a estudiar y comencé a entender el contexto histórico y todo eso, el Padre puso en mi corazón un deseo muy fuerte y un anhelo de volver a las raíces de mi fe, de volver a guardar las fiestas bíblicas, de volver a guardar, de empezar a guardar el Shabbat, porque no lo había guardado. Y cuando ya empezamos en esa travesía, que fue un proceso que no fue fácil porque uno no está acostumbrado a todas esas cosas, pero en mi corazón había un anhelo muy grande de obedecer a Dios, no por miedo, sino por amor. Claro. Porque al estudiar ese contexto hebreo y al entender muchas cosas que antes no entendía, se me despertó un amor aún mayor por el Padre. Empecé a entender muchas cosas. Y entonces en mi segundo viaje a Israel, yo le había pedido al Padre que yo quería casarme, hacer un pacto con mi esposo delante de él. Yo era casada simplemente por lo civil. Oh, wow. Y entonces cuando fuimos en nuestro segundo viaje allá, nos casamos en Israel. De una manera milagrosa el Señor proveyó todo, hasta la jupa, todo fue, el vino, todo me lo regalaban así. Y nos casamos en una boda hebrea y fue para el tiempo cuando ellos celebran Rosh Hashanah. ¿Ustedes fueron preparados para esa boda? Pues la verdad yo tenía el anhelo en mi corazón de casarme allá. Y yo llevé mi vestido, llevé todo y mi esposo no sabía. Yo le empaqué wow. a él su sud y todo y él no sabía, pero cuando llegamos allá ya le tuve que decir porque en el hotel que llegamos estaba la jupa. Oh. Y entonces yo les dije, ¿ustedes nos pueden prestar esa jupa para casarse? Y ellos, claro que sí, porque mira que la cultura hebrea tiene un respeto por el matrimonio. Sí. No es como acá que la gente cuando se va a casar le dicen ya se casó, ya se fregó. Espero wow. que esa no sea una mala palabra para nadie, pero allá no, allá ver un matrimonio, ellos dicen que el día del matrimonio es cuando la pareja está en su estado más elevado sí. de su alma y vienen a pedirte una bendición, que tú les des una bendición wow, a ellos. Dios mío, qué bello. Entonces fue algo maravilloso porque nosotros nos casamos y como era un día antes de Rosh Hashanah, yo no sabía que en la ciudad de Jerusalén ese día iba a estar lleno de judíos en el Muro de los Lamentos cantando, arrepintiéndose porque ya se estaban preparando para Yom Kippur. Y yo simplemente dije, ¿sabes qué? Vámonos a tomar una foto allá en la ciudad antigua, pero yo no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar allá. Y cuando llego y esa gente me ve así con el vestido de novia, todo el mundo se quería sacar una foto conmigo. ¡Wow, qué lindo! ¿Me puedo sacar una foto contigo? ¿Me puedo sacar? Y yo, claro, yo creo que hay fotos mías en Israel por todo lado. Es cierto. Y cuando llegué allá al Muro de los Lamentos, me hacían corrillo y me cantaban más alto, más alto. ¡Wow! Yo me sentía como si estuviera en una boda de Hollywood. O sea, con la alfombra roja, fue algo maravilloso. Y yo entendí que ese era el regalo que mi padre wow, me había dicho, sí. porque le dije sí a su instrucción. Sí. Porque le dije, Señor, yo anhelo obedecerte y anhelo guardar tu palabra por amor, no por miedo, por amor. Wow, qué bonito. Y Yeshua dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Claro que sí. ¿Y qué es una jupá? Para los que no saben. Bueno, una jupá es como una cabañita que ellos decoran con velos y todo, que ahí entra el novio y la novia y representa la presencia de Dios.
Es algo muy hermoso. Entonces, siempre que hay una boda hebrea, se hace debajo de la jupa. Oh, entonces cuéntanos también qué significa la fiesta de la trompeta. Bueno, la fiesta de las trompetas, hay 7 fiestas bíblicas, ¿ok? Yeshua cumplió las primeras 4 en su primera venida y él va a cumplir las otras 3 en la segunda venida. Entonces, de acuerdo a lo que dice la escritura, que cuando suene la trompeta se va a abrir el cielo y lo vamos a ver bajando junto con sus ángeles, eso está muy relacionado a la fiesta de las trompetas, que en hebreo es Yom Teruah. Okay. Entonces yo digo, qué importante que nosotros como creyentes conozcamos esos tiempos para que no seamos como las vírgenes insensatas que también están esperando al novio, pero no están apercibidas en los tiempos. Eso es importante. Vamos a hablar ahora de tu disco. Claro que sí. Cuéntanos, porque acabas de lanzar tu primer álbum. Sí, mira, por muchos años el Padre puso en mi corazón el anhelo de grabar una producción musical. Cuando yo volví al estudio profundo de la palabra desde la raíz original, me encontré que en el pueblo judío ellos tienen una reverencia tremenda por los salmos y los usan en todo tiempo, porque ellos dicen que los salmos tienen una intención para cada situación de la vida que tú pasas, para pelear tus batallas espirituales. De hecho, en los libros de los salmos de ellos te dicen, si usted está enfermo, lea el Salmo 6, el Salmo 20, te dan una lista de salmos. Si usted tiene temor, el Salmo 91 es un salmo de protección, el Salmo 23 es un salmo de paz, cuando necesitas arrepentirte, el Salmo 51. Entonces, yo, la verdad, en mi caminar como creyente, pues yo leía los salmos, pero los leía como leer cualquier libro de la Biblia, ¿no? Y sí, uno oraba a veces con algún versículo o así, pero no había encontrado la intención verdadera de los salmos, y más cuando están en hebreo, porque el hebreo carga el ADN espiritual original. Sí. Entonces es muy poderoso, es muy poderoso. Entonces yo cuando fui a Israel me compré un libro de salmos y comencé, en mis tiempos de oración yo canto mucho, yo pongo una alabanza instrumental y mi oración es cantándole al Señor. Entonces yo empecé a leer la transliteración en hebrea de los salmos y ahí me fueron saliendo melodías y tengo 3 canciones que son mías, de mi autoría, en mi álbum. Y tengo otras canciones que están en la liturgia hebrea, que las traduje al español, porque son canciones que me han ministrado en mi caminar como creyente y quería compartirlas con el pueblo creyente aquí del West, de Estados Unidos. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, cielo y tierra temblarán ante tu majestad. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, cielo y tierra temblarán ante tu majestad. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, cielo y tierra. ¿Qué tú esperas que el público vea en tus canciones con los salmos y oraciones? Bueno, el anhelo de mi corazón es que ellos tengan una conexión con Dios aún más profunda, que puedan pelear las batallas que se les presenten en la vida, porque siempre vamos a tener batallas que pelear, situaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces que esta música sea una herramienta para que los ayude, que sea como un puente de conexión entre ellos y Dios, para que se acerquen más al corazón del Padre. Ese es todo el propósito que tengo. Se dice que los salmos tienen poder. ¿Has tenido alguna experiencia espiritual así con algún salmo especial, que tú hayas tenido alguna conexión? Mira, uno de mis
salmos favoritos es el Salmo 91. Y, el que habita. Sí, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Ese salmo para mí es muy especial porque tiene una historia de mi infancia. Oh, wow. A los 13 años, cuando yo tenía 13 años, a mi papá le dio cáncer en el cerebro. Oh, Dios. Mi papá no era un hombre religioso, él más bien estaba como por la rama de la metafísica. Nosotros no crecimos en un hogar religioso, sí nos metieron en un colegio católico como para que allá les enseñen, pero en mi casa no se acostumbraba a orar, ni a leer la Biblia, ni íbamos a la iglesia, nada. Y mi papá estaba muy involucrado en el área de la metafísica, en los cuarzos, en la energía, en todas estas cosas. Cuando a él le descubren ese tumor cerebral, que ya prácticamente lo desahuciaron porque ya estaba en un stage muy alto, él deja todos sus libros de metafísica, sus cuarzos, sus cosas energéticas y empezó, léanme el Salmo 91. Léanme el Salmo 91 todo el tiempo. Entonces nosotros se lo leíamos y a medida que yo se lo fui leyendo, o sea, fueron tantas veces que se lo leímos que me lo fui aprendiendo, ¿sí? Y se convirtió en un escudo para mí, porque también durante mis años de juventud luché mucho con el temor. Yo era una persona sumamente temerosa, llena de complejos, tímida, y ese salmo me ha ayudado a vencer ese temor, a salir como, o sea, a posicionarme en lo que Dios me ha dado para así ser luz a su cuerpo. Wow, qué bueno. ¿Y cómo ha tomado tu esposo Jeffrey todo esto? Él está muy feliz porque él sabe que el anhelo de mi corazón siempre ha sido cantarle al Señor, ha sido ministrar las alabanzas, ha sido tocar a la gente a través del don que Él me dio. Entonces Él está muy contento, él siempre, la gente a mí me dice, cuando tú estás ministrando, yo miro la cara de tu esposo y es que se le escurren las babas. O sea, que él está ahí como en un éxtasis. Entonces es mi fan número 1. Wow, claro, qué bueno. Tú me contaste algo que me llamó mucho la atención. Tú me estabas diciendo, no, él ha asumido ese rol de sacerdote de la casa. Uh-huh. ¿Cómo se dio eso? Porque yo sé que hubo una época en donde él no quería saber nada. Exacto, mira, fueron 13 años en los que yo estuve orando por mi esposo, porque él no quería ir a la iglesia, no le interesaba nada, él estaba en su cuento, yo iba a la congregación sola con mis hijos. Fueron años muy difíciles, de verdad que yo pensaba que mi matrimonio no iba a sobrevivir porque teníamos muchos problemas. Y para la gloria del Eterno, mi esposo comenzó a venir a la iglesia poco a poco, comenzó a escuchar la palabra, comenzó a caminar, pero cuando yo realmente vi un cambio radical en él, fue precisamente después de que nosotros volvimos a la instrucción del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el Shabbat. El Shabbat es un altar familiar donde nos reunimos como familia, oramos juntos, adoramos juntos, comemos juntos sin teléfonos, sin estar como viendo televisión. O sea, es un momento en que le ponemos toda la intención de nuestro corazón para levantarle un altar de adoración a Dios. Y entonces algo que aprendimos es que el hombre como cabeza del hogar, él tiene que prepararse para traer una enseñanza de la porción que se estudia esa semana a su familia. Entonces, ¿qué pasó? Que esto a él lo fue obligando a prepararse para enseñarnos, porque ese es el trabajo del hombre como sacerdote del hogar. Él es el que tiene que enseñar. Entonces, en un tiempo era yo la que oraba, la que ayunaba, la que hacía, la que enseñaba. Y el Señor me dijo, te sientas y lo dejas a él que crezca. Y la verdad que para nosotros
ese altar familiar que es el Shabbat, eso es una bendición. Fue de una gran bendición porque yo he visto un crecimiento exponencial en la vida de mi esposo y él ha cambiado en muchísimas áreas, así que estoy muy agradecida. Qué bueno. Entonces, ya que estás aquí, estamos hablando sobre el Shabbat. Las personas dirán, ¿y qué es eso, Shabbat? Bueno, el Shabbat es el día de reposo. Dice la escritura que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, pero el séptimo día cesó, descansó de todo lo que había hecho. Y ese fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Fue lo primero que les dijo. Este es mi día santo y lo vas a guardar por tus generaciones. Entonces, eso es el Shabbat, es que tú guardas ese día. No es el domingo, es el viernes, porque lo que pasa es que para los hebreos, ¿verdad? O en aquella época, el día comenzaba o el día terminaba cuando caía el sol. Exacto, y así es. El día terminaba cuando llegaba la noche. Exacto, cuando cae el sol comienza el nuevo día, hasta el otro día cuando cae el sol otra vez. Okay. Por eso es que el Shabbat comienza el viernes al caer el sol y termina el sábado al caer el sol. Ese es el séptimo día. ¿Dónde podemos entonces conseguir tu música? Cuéntanos. Fanny, mi música está en YouTube, en Spotify, en iTunes. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Eve Shira Salmista. Así también me encuentran en YouTube, Eve Shira Salmista. Yo quiero que tú nos cantes un pedacito de una de tus canciones favoritas. Bueno, les voy a cantar un pedacito del Salmo 91, que es esa canción es mi escudo, la verdad. Para mí es maravillosa y me encantó cómo quedó. Me ministra muchísimo a mí misma. Yo me ministro con mi misma canción. Oh, pero fabuloso. Claro, entonces yo digo, si me ¿Qué mejor que vivir qué mejor vivir que lo que uno misma hace? Claro, vive. Claro que sí. Dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Shaddai. Diré de Adonai, mi refugio y fortaleza, Elohai, en quien confío. No temeré acechanzas nocturnas, no temeré saetas de día, no temeré pestilencia en la oscuridad. No temeré, Adonai es mi refugio, no temeré, el Elión es mi morada, no temeré. Sus ángeles me sostendrán. No temeré acechanzas nocturnas, no temeré saetas de día, no temeré pestilencia en la oscuridad. No temeré, Adonai es mi refugio, no temeré, el Elión es mi morada, no temeré, sus ángeles me sostendrán. Wow, pero con esa voz, oye, vas a ministrar a mucha gente con esa voz y con esas oraciones. De verdad que amo que el pueblo del Eterno ore con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y la música tiene algo precioso, y es que si tú tratas de aprenderte un salmo así, es muy difícil, pero a través de la música te lo aprendes fácil, rapidito. Fácil. Entonces, yo uso los salmos para todo. Cuando salgo de mi casa para ir de viaje, recito el Salmo 121, que dice que el Eterno guarda mi entrada y mi salida. Wow. Sí, siempre los estoy recitando todo el tiempo. Y eso se lo aprendí a mis hermanos los judíos. He leído, sí, que hay salmo para todo. Hay salmo hasta para la mujer
cuando no puede tener hijos, dicen ellos que debes recitar el Salmo 1. Wow, cuando la mujer tiene problemas de esterilidad. ¿Tú hiciste algún curso sobre los salmos? La verdad los he estudiado por mi cuenta, con un libro que compré en Israel que trae los salmos en español con la transliteración en hebreo y con las letras hebreas. Pero allí te explica todo, te dice cuáles son los salmos para cada ocasión, te explica también cómo se ora por los enfermos. Y yo digo, ¿qué más poderoso que hablar, que orar con las palabras vivas del Eterno? Me impactó mucho lo que me contaste del sueño que tuviste con el Salmo 23. Yo dije, wow, mira, eso fue, no sé si quieres compartirlo con tu audiencia. Sí, en un sueño estuve en un proceso terrible de persecución, me estaban persiguiendo y cuando venían para donde mí, el que me quería raptar, una voz me susurró al oído y me dijo, recita el Salmo 23. Y cuando comencé a recitar el Salmo 23, me pasaron por el lado y no me pasó nada. Entonces, fíjate, estuve yo escuchando una canción que me tocó tanto al alma y yo en hebreo, y yo me la aprendí y la cantaba todo el tiempo. Y yo dije, yo tengo que buscar qué significa esta canción. Uh-huh. Y un día leyendo el libro de los Salmos, lo tenía en hebreo y lo tenía en español. Uh-huh. Entonces comencé a verlo en hebreo. Tú sabes que en hebreo tiene abajo cómo se lee. Uh-huh. Y cuando yo lo comencé a leer, yo dije, pero esto se parece a la canción que yo canto. Uh-huh. Y cuando vine a ver, era el Salmo 23. Wow, tú sabes que yo hice también una canción del Salmo 23. Sí. Porque es uno también de mis salmos favoritos. Wow, yo me quedo impactada con las cosas de Dios. Así es. Bueno, yo espero que esta producción musical sea de bendición para muchos y yo sé que lo va a hacer porque la manera como el Eterno puso todo para que yo pudiera grabar fue impresionante. O sea, él me abrió las puertas de una manera impresionante. Entonces, yo sé que si él lo hizo es porque él quiere bendecir a su pueblo con esta música y quiere darles herramientas. Porque, Fanny, no es un secreto que estamos entrando en tiempos muy oscuros en la humanidad. Sí. Tiempos donde la gente ahorita está llena de temor, donde son malas noticias todo el tiempo. Y de verdad que yo pienso que el Padre permitió que en este tiempo yo grabara este álbum de los Salmos, porque a través de ellos el pueblo del Eterno va a pelear muchas batallas y el Señor les va a dar la victoria. Y esa es nuestra esperanza y es nuestra fe. Claro que sí. Ebeshira, antes de irnos, ¿qué te parece si vemos un pequeño resumen sobre el evento tan hermoso que quedó de tu lanzamiento? Claro que sí, vamos a verlo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en tu primer lanzamiento? Fanny, de verdad que mi corazón rebosa de agradecimiento.
me siento tan agradecida y mi nivel de fe se fue a un nivel mayor, porque la palabra dice que el Eterno concede los deseos de tu corazón. Y eso fue lo que yo experimenté en este evento. La verdad, cuando yo salí y vi todas esas personas que estaban allí y todas las personas que Dios envió a ayudarme, porque esto no lo hice yo sola, uno solo no puede, claro, con tantas cosas que requiere un evento de esa magnitud. Pero el Eterno me envió gente, amigos míos, hermanos en la fe que estuvieron ahí, que me ayudaron con todo lo de los aperitivos, con lo de la música, con lo del sonido, con lo de la cámara. Estuvo hermoso, porque yo estuve ahí. Estuvo hermosísimo, hermosísimo, y de verdad que la gente salió muy ministrada. Claro que sí. Salieron, yo les veía la cara y su cara se iluminaba de todo lo que ellos recibieron ese día de parte de Dios en ese evento. Y me siento muy agradecida porque nosotros simplemente somos instrumentos. Claro. El que hace todo es Él. Y Él fue el que puso todas las cosas y escogió precisamente este tiempo para manifestar eso. Y te quiero decir algo más, porque mira, yo estaba un poco indecisa si escogía esa fecha para el evento. Yo lo iba a hacer en el mes de junio, pero se retrasó lo de la producción y eso, y tuve que cambiar la fecha. A mí me gusta mucho mirar el calendario hebreo. Cuando voy y veo el calendario hebreo, veo que la fecha siguiente que yo había escogido caía en el mes de Tamuz. Oh, ¿y qué significa? Y el mes de Tamuz para los judíos tiene una connotación muy negativa, porque en ese mes fue donde se destruyeron las paredes del templo. Oh, sí. En ese mes ellos están haciendo ayuno y están llorando y afligiéndose, están en duelo por la destrucción del templo. Y yo decía, ay, ¿será que hago el evento en esa fecha? ¿No? Estaba como indecisa. Y me fui a averiguar, me fui a indagar y encontré un comentario de un sabio que está en los libros judíos que dice que el mes de Tamuz se va a convertir de un mes de duelo en un mes de gozo cuando retorne el Mesías. Oh, wow, qué lindo. Y yo dije, wow, Señor, tú planeaste esto, tú lo planeaste, porque para nosotros nos amaneció el Mesías, Él ya vino, sí, y ya nosotros no estamos llorando por el templo, porque nosotros somos el templo, ¿verdad? Así es. Y dice que, y decía el comentario, que en ese mes todo el pueblo va a gritar de gozo. Ahorita están llorando por la destrucción del templo, pero cuando venga el Mesías van a estar alabando y van a estar gritando de gozo. Y yo dije, bello. ¿Qué mejor tiempo que este para levantarle un altar de adoración? Claro que a nuestro Padre? Bueno, Beshira, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por ser fuente de inspiración, y de verdad que esta es tu casa. Gente Bellísima es tu casa, y tú has sido como esa inspiración que necesitábamos. Necesitamos esperanza, necesitamos gente como tú para poder seguir elevando nuestro espíritu. Y como tú, que trae Gracias. Invitados que ayudan. Todos necesitamos ser luz en este tiempo que hay tanta oscuridad, y el Padre Eterno puso un talento especial en cada uno de nosotros. Amén, así es. Y siempre digo, cuando cada uno fluye en su talento, ahí el cuerpo de Mashiach se glorifica. Wow, qué lindo. Gracias por ser esa fuente de inspiración. Y este es apenas el comienzo, y yo espero que tú regreses cuando quiera. Esta es tu casa. Claro que sí, aquí voy a estar. Y muchas gracias por ser esa gente bellísima. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.